Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarme aquí, su programa La Voz de la Justicia. Los saludo a su amigo Iván Robles este día, miércoles 19 de diciembre del 2018, pues ya muy cerca de concluir con este 2018 que nos ha dejado varias noticias muy interesantes y que la sigue generando con lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a platicar sobre esta demanda que se presentó en la Corte Internacional Penal en contra del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que se dice que ya fue admitida. Así que vamos a estar platicando acerca de esa circunstancia. Así que no paran las notas, no paran estas circunstancias tan trascendentales para nuestro país que se han venido suscitando pues en todo 2019, y yo creo que en todo el sexenio, ¿no? Pero como que a lo mejor al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto pues se generaron muchas situaciones que fueron bastante importantes en cuanto a la política en nuestra República Mexicana. Así que vamos a estar platicando de ello. Y pues, otra de las circunstancias que vamos a estar comentando pues es lo que es la nota de la semana. Y la nota de la semana tiene que ver con pues este incremento que se da al salario mínimo, donde se determina que el salario mínimo va a pasar de 88.36 pesos a 176 pesos en algunos estados algunos municipios, de la frontera, pero que sí se determina por arriba de los 100 pesos. En estos otros lugares, como aquí en el estado de Chiapas, estará por arriba de los 100 pesos, se da un incremento importante, aunque bueno, nosotros podemos pensar que son 20 pesos aproximadamente lo que se va a dar en cuanto al incremento, pero pues anteriormente se venía dando un incremento de 3-5 pesos por año, que era lo que se determinaba como que era lo que efectivamente podía aumentarse el salario mínimo, tomando en consideración que si se subía mucho el salario mínimo podría poder existir ahí una situación de un problema económico en nuestro país. Ahora se da este incremento, este aumento al salario mínimo, y se empieza a generar una serie de dudas en cuanto a qué es lo que va a suceder con aquellas personas que tienen créditos de Infonavit. Y el Infonavit ya aclaró esta situación, determinando que este incremento al salario mínimo no va a afectar el crédito de los derechohabientes del Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, aseguró que el incremento al salario mínimo que aprobó este lunes la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, no afectará a los derechohabientes. El aumento de 88 pesos a 102 y a 176 en algunos municipios de la frontera norte, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2019, sembró dudas en algunos ciudadanos que tienen algún crédito hipotecario con el Infonavit. Por lo anterior, el Infonavit aclaró que en el caso del saldo de la deuda se actualizará con la unidad de medida y actualización que se estableció como referencia en enero del 2016 al publicarse como decreto en el Diario Oficial de la Federación, esto en materia de desindexación del salario mínimo. ¿Qué implica esto? Anteriormente, lo que implicaba
créditos, lo que implicaba multas, lo que implicaba pues algunos formas de pago, sobre todo para en estos casos a este tipo de crédito, estaba relacionado con el salario mínimo. Luego entonces lo que esto implicaba es que se aumentaba el salario mínimo y se aumentaba el pago que tenían que hacer las personas que tenían un crédito con el Infonavit. En el 2016 se determina que el salario mínimo no tiene que estar relacionado con las multas, con los créditos, con los pagos de algunos aspectos en específico, porque obvio era, no beneficiaba a nada ni a nadie el hecho de que una persona se le aumentara el salario mínimo, porque pues si tenía una multa o si tenía este crédito ante el Infonavit y se le aumentaba el salario mínimo, pues obvio también, como estaba relacionado con directamente el crédito con el salario mínimo, entonces se aumentaba el salario mínimo y se aumentaba la cuota, la cantidad de dinero que la persona, derechohabiente, tenía que pagar ante el Infonavit. Entonces se elimina esta circunstancia. Bueno, algunos estados, algunas legislaciones aún hacen referencia al salario mínimo. Lo cierto es que ya no tiene que ser así. Entonces, en esta circunstancia en específico, el Infonavit determina que no va a afectar a las personas este aumento de 88 a 102 o de 88 a 176 en caso del lugar donde se encuentren estas personas. No les va a afectar, ya que no está relacionado el salario mínimo con la cuota o el que tienen que pagar los derechohabientes del Infonavit. Asimismo, nos sigue diciendo la nota, asimismo aseguró que hoy en día existen mejores condiciones para aquellos derechohabientes que tienen un crédito vigente en veces de salario mínimo. Desde el 2016, con la creación de la Unidad de Medidas y Actualización, la UMA, los incrementos anuales al salario mínimo ya no están indexados o relacionados al aumento de la deuda que los derechohabientes tengan por ese crédito solicitado. El decreto permitió proteger a los créditos hipotecarios ante eventuales incrementos al salario mínimo. De esta forma, dichos créditos se actualizan con lo que resulta mejor entre el crecimiento del salario mínimo y el incremento de la unidad de medida de actualización, la cual es una referencia económica basada en la inflación. Esta modalidad, que entró en vigor en enero del 2016, ya se aplicó en los créditos hipotecarios durante el incremento al salario en el 2016, 17, 18 y de igual manera se aplicará al incremento en el salario previsto para el próximo año 2019, manifestó o detalló el Infonavit. Finalmente, el instituto dejó claro que la medida protege la economía de los acreditados que anteriormente se vieron afectados por tener relacionada la deuda de su crédito a los incrementos a su salario. Así que, pues, nos dice el Infonavit que en el próximo aumento al salario mínimo en el 2019, que se va a aplicar a partir del 1 de enero del 2019, no va a afectar este incremento a pues los derechohabientes que tengan créditos con el Infonavit. Así que hay que tomar esto mucho en cuenta. Si en algún momento, en algún caso, alguno de ustedes, mis queridos radioescuchas, se encontraran en esta circunstancia de que pues a lo mejor por el crédito se les aumentara
lo que viene, se le aumentara el descuento, si es que a través de un descuento, o los depósitos que tuviera que realizar, se le aumentara el crédito que ustedes tienen, pues tendrían que acudir primeramente ante el propio Infonavit para que pues les explicara el motivo por el cual se estuviera dando esto. Si esto fuera por el hecho de que le están cobrando más por el aumento del salario mínimo, entonces tendrían que acudir a una instancia para efectos de que se determinara que no es posible, que no se vale que el Infonavit pueda realizar este tipo de circunstancias. Así que pues aquí está lo que nos dice el Infonavit. El hecho es de que, según el Infonavit, nos da al conocimiento que con el próximo aumento del salario mínimo en el 2019 no va a ser afectados los ingresos de los derechohabientes del mismo Infonavit. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y regresamos.